Damos inicio a partir de este momento al programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra en su canal Guanevisión desde Piedecuesta, Santander para Colombia y el mundo. Gracias infinitas en el mundo, ustedes nos permiten a través de nuestro cable operador digital, las redes sociales, nuestro canal en YouTube, ingresar a sus hogares. Sus comentarios, sugerencias, notas y demás, todas tenidas en cuenta. Hoy nos vamos a estaciar por ahí en el malecón. No exactamente a comer la más exquisita, deliciosa y tradicional fritanga, sino a hablar de Girón. Vamos a ir al Parque Peralta. Mejor dicho, hoy tenemos un general de 5 soles, un invitado muy especial que tiene plus UIS. O sea, se graduó como médico en 1996 en la UIS, a posterior complementó siendo profesional del Derecho y las Ciencias Políticas en Uniciencia. ¿Cómo decirle? ¿Abogado y médico o médico y abogado? Entonces, no, sencillo. Mi doctor Gustavo Prada Blanco, me encanta saludarlo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, don David. Muchas gracias por su invitación a su prestigioso programa y muy escuchado. Queremos conocer un poquitico de su señoría. Médico UIS 96. Sí, señor. Médico cirujano de la UIS, cuando en ese tiempo se daba el título de médico cirujano de la UIS y después algunos estudios administrativos en salud ocupacional, auditoría, gerencia y me dio la espinita del derecho después. Quiero probar su memoria. En 1996, ¿quién oficiaba? ¿Quién era el rector de la Universidad Industrial de Santander que firma el diploma donde dice médico cirujano a Gustavo Prada Blanco? Uy, me corchó. ¿No recuerda el nombre? No me acuerdo. ¿En qué año termina en Uniciencia? Yo termino en el 2004. Y la pregunta del millón, siendo médico cirujano, habiendo hecho especialización en salud ocupacional, en gerencia de servicio de salud, etcétera, etcétera, porque mi doctor es más preparado que un yogur. ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo lleva a estudiar Derecho? Pues a mí me encanta la medicina. Soy apasionante de la medicina. Resulta y pasa que en nuestras instituciones de salud y en todo el ámbito público habían muchas situaciones en que uno como médico quisiera denunciar, uno ir un poquitico más allá de la simple asistencia, porque la asistencia y con esa asistencia los pacientes se veían problemas. Y a nivel de las instituciones, de mi institución, se veían muchos problemas de dinero, muchas cosas que llamamos hoy corrupción. Y entonces me dio por la espinita de mirar a ver por qué estaban pasando esas situaciones tan irregulares. Entonces vinieron muchas denuncias y para poder uno saber más de la norma y poderse defender y también poder defender a otras personas, a los pacientes y a la institución como tal, pues me dio la espinita del derecho como para tener un mayor conocimiento y poder hacer denuncias con soporte y saber hacer y defender a las instituciones. Ay, siente uno dolor de patria cuando a veces entregan estadísticas. Colombia, uno de los países más corruptos del mundo. Colombia, su clase de política corrupta. Pero es que el pueblo está corrompido, peor todavía. Corrompido el pueblo, el sufragante, el elector, el votante, que en última es el responsable. Bueno, pero es que no estamos hablando de política. Médico, aquí en esta camarita, está don Josué y doña Teresa. ¿Sus padres algo por decirle hoy? No, pues gracias a ellos que me dieron toda la enseñanza de lo que soy hoy, porque uno aprende en la familia muchas cosas, aprende lo más importante, aprende a ser persona, aprende a respetar, aprende a trabajar con esfuerzo, a estudiar con esfuerzo, a no decaerse y a no decaer a otros y a ser constante, tener fe en uno mismo, tener fe en Dios, tener fe en las instituciones, tener fe en el trabajo en Colombia. Eso lo inyecta uno desde la familia y es ahí donde mis papás, sencillos y humildes, pues me dieron todo ese montonón de cosas que hicieron de este hombre lo que soy. Entonces a ellos mis infinitas gracias. Gracias a Dios por tenerlos todavía vivos y gracias por enseñarnos tanto. Pues a doña Teresa y a don Josué un fuerte abrazo, lluvia de bendiciones, salud en abundancia. Estuvo hace un par de días un amigo acá que se graduó en la UIS
como su señoría, orgulloso cuando usted está en cualquier parte, usted que ha viajado tanto, y de pronto alguien dice, voy para la UIS, o conocí la UIS, o me gradué en la UIS, ¿usted qué siente cuando dice Universidad Industrial de Santander? Pues un gran legado. La Universidad Industrial de Santander le enseña, además de la parte técnica, científica, unos valores. Pero también la parte técnica y profesional le enseña a uno a ser mejor, a ser buen profesional. No el mejor de todos, pero sí el profesional idóneo que este país necesita. Con los criterios técnicos, cómo se enfrenta el paciente, cómo se ayuda, y los docentes son buenos. Sí, yo he recibido de la UIS muchas bendiciones, muchas satisfacciones. Mis docentes me enseñaron unos principios y eso es lo que yo he tratado de hacer con mis alumnos, que son los internos, los estudiantes cuando tengo de la UIS. Entonces, es una universidad que quiero mucho. Me ha enseñado el rigor científico, el seguir los protocolos, el pensar más allá del paciente como tal, sino del ser humano que está en ese paciente, lo que sufre, lo que tiene, y eso lo enseñan los docentes. Cuando uno recibe de los docentes que se preocupan no solamente del paciente, sino del ambiente familiar, del ambiente social, del ser humano que está ahí, se le puede ayudar de muchas formas. Entonces, eso enseña la UIS. No solamente a ser buenos profesionales en la parte técnica y científica, sino a ser buenos profesionales seres humanos. Y eso es muy importante de la UIS. Excelentes seres humanos. Médico, ¿dónde nace, dónde estudia la primaria y el bachillerato? Porque ya dijimos, médico de la UIS del año 96, egresado como abogado, Derecho, Ciencias Políticas, de Uniciencia. ¿Dónde nació usted, médico? Yo nazco en Bucaramanga, pero desde que nací he vivido en Girón. Entonces viví en Santa Cruz, hice mis estudios en Santa Cruz una parte, después en un colegio del Poblado, el Paulo VI, que todavía está. También estuve en la escuela Eloy Valenzuela, del municipio. De bachillerato estuve en el Instituto Técnico Superior Damaso Zapata, el tecnológico. Entonces uno intuiría, si estudia en el tecnológico, lo esperaría una ingeniería mecánica. Exactamente, sí. Pero también en ese tiempo estaban los lasallistas, y los lasallistas infundían mucho respeto a la dignidad humana, al ser humano, al servicio. Y yo también, en mi labor libre, también yo he trabajado socialmente con comunidades. Entonces, la exigencia del tecnológico también iba por el lado de la ingeniería, pero también me enfoqué un poquitico por el ser humano, por el talento humano. Y ahí fue cuando me di cuenta, de que podía ir. De que podía ir por ese lado. Y una hermana también me dijo, oye, tú tienes un don en lo social, ¿por qué no te metes más a esto? Entonces, ahí me metí. Ahí en la misma camarita está doña Laura, que es tu esposa. La esposa, la compañera, como digo yo, el otro 50%. ¿Qué decirle a doña Laura? Bueno, todo mi amor. Ella ha sido mi confidente, mi apoyo en las buenas y en las malas. Ella también es médica y nos conocimos precisamente en el Hospital San Juan de Dios, y allá ha reforzado todo. Tenemos una linda familia, con todos los problemas que tiene una familia usualmente. Pero a pesar de todas las dificultades, de todos los problemas, pues ha sido mi gran apoyo en la vida, a quien amo también. Médica, un abrazo. Mire, declaró amor al 100% hoy el doctor Gustavo Prada Blanco. Pues generalmente un médico se casa con una médica, por empatía, por demás cosas. Entonces, ahí estamos claros. ¿Cuántos hijos, médico? Tengo 2 en la tierra y 2 en el cielo. Y los 2 chiquitines están de 10 y de 17 años. Vuela el tiempo. Allá en la eternidad, pues un abrazo a quienes se nos adelantaron en el camino, los hijos acá del doctor Gustavo Prada Blanco. Médico, pasemos la página y entremos ya a otro planeta, ¿no? Trabajó en el Hospital de Piedecuesta, trabajó en la Clínica de Girón, mejor dicho, un pequeño recorrido, porque es bueno, como dicen ustedes los abogados, son los que utilizan ese término, ¿no? Yo soy frustrado de haber podido estudiar Derecho en mi época, no en la época del doctor, él está muy joven, entonces solo
había en una universidad y era todo el día para que nosotros los pobres, máxime como yo, campesinos, pues no nos pudiéramos preparar y lo lograron, muy agradecido con ustedes, uy, muy reconocido. Recuerdo que extendían las clases todo el berraco día y eran 5 los abogados, nadie más podía estudiar Derecho. Dios los bendiga siempre. ¿Y qué? Me dijo, oye, me salí. Entonces, hablemos de eso. Pues yo me gradué, inicié mi trabajo como médico allá en Girón, ¿cierto? Mi rural, una parte lo hice en Vélez, en La Guada, Vélez, una tierra muy bonita donde va el viento y se devuelve. Sí, se regresa, sí, Sí, total. porque es la montaña. Sí, señor. Después pasé a Girón, hice mi servicio rural en Girón y me vinculé con la institución a través de una diferente contratación, luego de planta. Trabajamos también en el Hospital de Lebrija de urgencias, en Piedecuesta de urgencias y en una IPS. Y hacía algunos trabajos de apoyo en las EPS que ellos entonces estaban haciendo. Me ha gustado mucho el trabajo en urgencias. ¿Y la clínica de Girón cómo va? Pues bien, ahí esperando, es un proyecto que las administraciones municipales han emprendido. Es un proyecto de una gran inversión, un gran trabajo. Esperemos a ver cómo va, porque la construcción pues ahí ha tenido sus problemas, como usted bien sabe, y los medios de comunicación lo saben. Estamos esperando a ver cómo se va, ¿cierto? Pero mientras tanto, pues seguir trabajando en lo que tenemos, ¿no? O sea, uno tiene que trabajar, porque si uno empieza a decir, bueno, vamos a la clínica, no, vamos a mejorar lo que hay en este momento, la prestación del servicio. Se ha vuelto muy prudente el médico. Prudente, prudente. Prudencia que hace verdadero sabio. Oye, yo no entiendo médico. La Usted que es abogado y médico, o médico y abogado. Yo no entiendo. Como, por ejemplo, la salud, que es lo más importante para una comunidad, para un pueblo. Cada que uno escucha una noticia de se va a cerrar el hospital, no hay planta física en el hospital, se construyó como en Los Santos y ahí está casi que un elefante blanco. Aquí era un hospital, hoy es un puesto de salud. ¿Qué es lo que nos pasa, médico? O sea, a la salud, como a la educación y a tantas otras cosas, la cultura, el deporte, el esparcimiento, no se le da la importancia que tiene. Lo que pasa es que en estos temas nos estamos metiendo en la raíz de un problema de Colombia, que es la corrupción. O sea, el dinero de la salud es muchísimo, David. Hay mucha plata para salud, hay mucha plata para prevención, hay mucha plata para promoción, hay mucha plata para los hospitales. Pero el problema es cuando estas instituciones tienen administradores que no llevan bien las finanzas. Entonces, cuando les preocupa más lo personal que lo grupal. Entonces, yo puedo en una institución de salud decir, hombre, vamos a tratar de traer los mejores medicamentos, ¿cierto? Vamos a tratar de contratar los mejores profesionales para la salud. Pero si desenfoco el cuento de eso, pues me voy a empezar, ¿cuánto voy yo ahí? ¿Sí? Y Miguelito también come. Sí, entonces el problema es, yo vendo un medicamento, yo lo compro en 100 pesos, ¿sí? Pero yo lo voy a comprar de buena calidad, vale 150. Y hay otra persona que me dice, no, pues yo se lo vendo en 200 y usted tiene 100 y 300 y se aumenta eso. Yo necesito que el hospital tenga ciertas personas, pero contrato más porque son amigos y yo quiero sacar plata de eso. Entonces, cuando la gente no piensa en el paciente, en lo que tenemos que hacer, pues ahí se desvía. Y por eso viene la importancia de la familia, por eso viene la importancia de la universidad, pero también la ética. O sea, a veces el problema del sistema de salud actualmente no es tanto cambiarlo, hay muchas cosas de la reforma. Sí, hay cositas que uno dice, hay que cambiar, las EPS, el cuento de la atención de los pacientes, pero el sistema como tal puede ser ayudado, pero sí hay buenos controles. Pero si yo puedo tener las infinidades de leyes que usted puede reformar el sistema. Más de 10.000 leyes hay en Colombia. Sí, usted puede reformar el sistema, pero si usted monta un gerente que no le interese la institución y que no le interese ayudar a la gente y que no le interese que el hospital puede ir de esta forma y que no le interese contratarse a los amigos, sino, oye, usted, David, me va a contratar esto y yo quiero el mejor producto, ¿sí? Pero entonces empezamos ahí es cuando se pierde el sentido, ahí es cuando se pierde la plata. Si en estos hospitales públicos y en todas las instituciones, usted va a otros lados, de la educación también, el resto, oye, ¿por qué se pierden de recursos? No, pues estos hospitales eran para que tuvieran superávit, ¿cierto? O sea, no habría la razón de eso. Entonces, ahí viene el problema del sistema. Entonces, es cuando la gente
le pone, y encima hay leyes y la gente que tiene que hacer el control de esas situaciones no las hacen. Los órganos de control Las son muy IAS en parcos. vez de Son descubrir, parcos. encubre. Exactamente, entonces usted encuentra un contrato que evidentemente está inflado en sus precios y viene el órgano de control X, Y, Z y entonces dice, eso está bien, ¿sí? Pero uno dice, hombre, pero ¿cómo es posible que ellos digan que está bien? ¿Sí? Yo además de médico soy presidente del sindicato del hospital, ¿cierto? Entre muchas cosas. My president. Entonces uno dice, y uno lo denuncia, y uno dice, oye, ¿cierto? Esto está pasando mal. Bueno, y sin ser sindicalista también, antes yo decía, esto está mal, esto hay que arreglarlo, esto no se puede hacer así, ¿usted por qué contrata acá? No, no sea sapo, no sea lambón, no sea metido, ¿cierto? Y usted empieza a denunciar esas situaciones y es ahí cuando empiezan a decir la persecución. Entonces, usted no me cae bien, entonces usted la puede dar el zapato, entonces usted hay que alejarlo. Pero uno dice, pero si usted, ¿por qué no hace mejor las cosas? O sea, ¿para qué se tiene que contratar 5 personas cuando se necesita una? Entonces, es ahí cuando se pierde la plata. Y si usted cambia el sistema de salud y si no cambia eso, si usted no hace presión en los órganos de control, pues la salud va a seguir igual. Ahorita el sistema dice que ahora el ADRE lo manejan a nivel territorial también. Imagínense si así se está bajando la plata, entonces ¿cómo serán estos administrativos? Entonces, eso más que reforma, claro, hay que reformar algunas cositas del sistema, eso sí todos estamos de acuerdo, pero también tenemos que mirar quién va a controlar eso. Que no nos vaya a salir peor el remedio que la enfermedad. Exactamente. A ustedes en Girón no les vendieron lo de Metrolínea, pues nunca llegó, allá está botada la estación. Yo recuerdo que aquí nos hablaban de seguridad, de comodidad, de agilidad, y mire cómo nos dejaron. Frente a los ojos de todo, y nadie, absolutamente nadie ha dicho nada. Nadie, absolutamente nada. ¿Cómo sufre hoy el usuario? Qué tragedia diaria para el estudiante, para el empleado, el que tiene que ir sí o sí, no el médico, no el doctor Gustavo Prada Blanco, que llegó aquí con un vehículo de alta gama y modelo reciente, obviamente estudió, se preparó, está en zona de confort, válido, yo no estoy criticando eso, estoy diciendo es cómo es posible que no nos vaya a pasar lo mismo de la salud. Es que a veces se ve tanto la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio. Tengo un amigo muy querido que ocupa un alto cargo hoy. Y toda la vida se ocupó de rajar y de señalar los hijos de otros ciudadanos. Y cuando le tocó el turno a él, se rajó porque el hijo era peor, un bandido. El que entendió, entendió. No, nadie entendió. Médico, médico. ¿Cómo va Girón? Usted que es de Girón. Pues no para que usted me invite, por ejemplo, allá a comer chicharroncito. Dijo que es bueno. ¿Usted qué es médico? Pues es bueno de vez en cuando. Yo me como, por ejemplo, un chorizo, una longaniza, una rellena y chupo limoncito ahí como para que me baje la grasa. Hay que hacer ejercicio también. Hay que hacer ejercicio. No, pues Girón como municipio, lastimosamente, como ustedes saben, tuvimos una administración de casi 6, 7 alcaldes, si no estoy mal, y el proceso administrativo de nulidad generó un atraso en Girón, toda esta gama de situaciones, uno entraba, salía otro. Girón tiene que ponerle orden a la casa. El que entró tiene que ponerle orden a la casa, independientemente de quién sea. ¿Cómo se le coloca orden a la casa en Girón? ¿Usted qué tanto sabe, médico? Pues lo que yo he vivido, hay que ponerle orden en la parte vial, hay mucho desorden. En la parte de seguridad, se sabe en dónde están las situaciones, pero no se actúa. Poner más énfasis. Yo le doy un ejemplo. Cuando éramos jóvenes, nosotros jugamos en un parque que se llama el Parque Peralta, en donde venden esos ricos raspados y cholados. Y nosotros los niños jugábamos el balón y cuando había una persona que era familiar o conocido de un policía de la estación, él llegaba y apenas llegaba la policía se sentía la autoridad y todos inmediatamente corrimos. Y él nos decía no se puede jugar, porque le pueden pegar a alguien. Perfecto. Y era respetuoso a la autoridad, o sea, respetaba a la gente. Ahora no pasa nada. Entonces hay que generar más conciencia de seguridad, pero también dar seguridad. O sea, se sabe en dónde están las situaciones, hay que actuar. A veces veo que la autoridad como que deja hacer muchas cosas. Laxa. Entonces ya se sabe, por ejemplo, la parte de movilidad es desastrosa. Ahorita ya metieron unos reguladores y unos agentes. También la cultura ciudadana, claro. Pero si usted la cultura ciudadana no la combina con
con... Mano dura y pulso Sí, firme. con pan y zanahoria, decía un amigo mío. Entonces, si usted no le dice, sí, usted puede hacer campañas Un de saludo, don socialización. Sí. Antanas. Si usted no hace campaña, yo le digo, sí, hagamos campañas. Pero es que la gente, cuando usted se monta en un vehículo y usted tiene una licencia de tránsito que llamamos pase, usted tiene la responsabilidad de hacer un curso, y si no lo hizo porque lo hizo trampa o algo sé yo, usted tiene, ya sabe. Entonces estacionan mal, parquean mal, hacen lo que se les dé la gana. Bueno, eso está sucediendo a nivel nacional también. Lo de seguridad también, el orden público, la invasión del espacio público en todos los sitios. Entonces hemos dejado que no, que eso pase así, no, que eso, dejémoslo así, la invasión del espacio público. Entonces yo creo, y en salud también hay que poner un poquitico de situación en eso, no solamente en la construcción, en lo de salud, en educación también, en vías terciarias. Los campesinos se quejan mucho del acceso. Entonces, las administraciones anteriores pues han dejado construcción, pero falta el tejido social. Por ejemplo, el tema de las basuras, tenemos ya una definitiva del cierre del Carrasco, no se ha buscado un sitio, eso no es de solamente Girón, eso es del área metropolitana, pero siempre se mira Girón con Chocoa y es que no hay más que Chocoa, porque hay unos intereses creados. Entonces, a Girón, vamos específicamente al municipio, hay que ponerle orden en muchos sentidos, en seguridad, en tránsito, en espacio público, en abrir un poquitico a las comunidades, ir más allá, más que obras es generar confianza en la gente. Cuando uno escucha las estadísticas de la policía, dice en Girón ocurren tantos, está seguro, pero la sensación de inseguridad de Girón es bárbara. O sea, uno dice miércoles, para ir a Girón, sí, el desorden, no solamente la construcción del parque principal, sino también cuando usted entra a Girón, que pueda uno entrar a un sitio, a un casco antiguo donde pueda caminar y pueda ver las cosas bonitas que tiene el casco antiguo, que son las casas, pero las casas las arreglan, les ponen ventanas y la autoridad no hace nada, ¿sí? Modifican fachadas. Entonces el turista viene a saber el Girón por qué se ha caracterizado, por las tejas, las puertas marrones, las paredes blancas. Eso es el Girón que todo el mundo quiere. Entonces el turista, no solamente el americano, el europeo, el colombiano, quiere ir, caminar, que le desee ir al amigo del pueblo, qué sé yo, la malteada, allá a Maracomisa, el cotudo, ir a hacer, pero no, o sea, hay un desorden. Entonces la administración que está en este momento tiene que ponerle orden a eso. La administración en la parte financiera también tiene que ponerle orden. Tenemos un municipio con deuda bastante, hay que reducir esa parte de personal de la alcaldía. La alcaldía se atomizó en varios puntos. Bueno, que queramos hacer más espacios porque hay que ser más organizado, más racional cuando uno hace eso. El hospital también estuvo, un hospital de primer nivel que tiene 5 direcciones. Es el único hospital de primer nivel que tiene 5 direcciones. O sea, 5 directores. 5 directores. Entonces uno dice... 5 funcionarios. 5 funcionarios 5 más. salarios, 5 sueldos. Entonces, y eso es cada funcionario tenía 3 o 4 asesores. Entonces usted está gastando mucha plata. No, pero sí, Dios. Y así es todo. Entonces ahí vemos, si yo tengo un funcionario que se supone tiene unos requisitos y que está para ese cargo. Preparado y apto. Entonces yo digo, bueno, este señor lo voy a contratar o esta señora. Pero si le pongo 3 o 4 personas para que le ayuden ganándose cada uno 4 o 5 millones, entonces eso se sube. Pero es que esto es contrato de prestación de servicios, pero es que yo contraté a este tipo. A este director lo contraté por su conocimiento. Entonces, ¿para qué necesita más asesores? Tengo un abogado y contrato una empresa de abogados. O sea, ahí uno tiene que ponerle orden a la casa. Y eso también sucede en la alcaldía. Entonces, para disminuir el gasto, porque es que sinceramente Girón con tantas obras, con tanto endeudamiento, pues hay que hacer obras, sí, pero hay que pensar, poner la casa en orden. Yo creo que el que esté aquí, ahorita, debe ponerle orden a la casa, debe ponerle a orden financiero y el resto que hemos hablado. Y lo mismo en el hospital. Ha sido claro, el médico y abogado Gustavo Prada Blanco nos ha honrado y con su médico usted tiene un par de entraditas, es como calvicie prematura, ¿no? No, o sea, le pregunto. No, eso es de familia. No, tranquilo. No, eso es de familia. Eso es una circunstancia familiar. Mi padre también. Y no, a mí no. Yo soy muy fresco en eso. No tengo problemas, no me he hecho tratamiento ni nada. Eso es
producto del normal fisiología del ser humano. Ay, médico, venga, tiene tanta razón el doctor Gustavo Prada Blanco. Aquí estuvo el director o gerente de la clínica y en medio de la charla se me ocurrió preguntarle, me dijo, es que el presidente de la junta directiva de la clínica era el alcalde y el hombre estuvo creo que 4 años y en los 4 años tuvo 7 u 8 presidentes, 8 alcaldes. Entonces, por Dios, ustedes entenderán, es muy difícil, es muy complejo. Grato hoy para nosotros tener al doctor Gustavo Prada Blanco, médico UIS, abogado de Uniciencia, el hijo de don Josué y doña Teresa, el esposo de la médica, la doctora Laura, que hoy nos acompaña acá. Vamos al corte y entramos a echarle un poquitico de limón al tinto, sal a la leche, es que el médico se las trae y además debe estar hoy comprometido que nos va a acompañar en la tormenta política. Ahí sí lo ponemos. Ya regresamos. Digitel conecta fibra óptica directa a tu hogar con internet simétrico de alta velocidad y la mejor televisión con más de 120 canales digitales. Un abrazo para cada uno de los gironeses. Créanme todos que los llevo en el corazón. La Villa Histórica de San Juan de los Caballeros de Girón, monumento nacional. Han desfilado ya por acá algunos concejales por estos días. También estuvieron en su momento candidatos y precandidatos a la alcaldía, al consejo, a la asamblea. La Villa Histórica de San Juan de los Caballeros de Girón. Médico, el campo. Aquí estuvo un profesor de la UIS, Carlos Aníbal, 32 años al servicio de la UIS. Y me decía, mientras el campesino empieza a que le den lo que se merece, porque se tiene una deuda histórica con el campo, pero no se le pagan ni los intereses, que las vías, que el precio de sustentación, que el precio de los insumos controlarlos, aunque sea que no suban en el mismo día 2.000 o 3.000 pesos en el mismo sitio donde se compra y se convierte el pobre campesino, el que hace rico al almacén veterinario, las vías que no tienen ni alcantarilla, ni obra de arte, ni nada. Y él me decía, el campesino debe procurar ser dueño de la tierra, gerente de su empresa, administrador de la misma. Dijo, y si no, mientras espera a que lleguen créditos blandos, de verdad. ¿Qué hacer con el campo allá en Girón, que es tan grande, tan extenso, tan bonito? ¿Usted qué quiere tanto a Llano Grande, y a Cantalta, y a Chocó, a Chocoita, a Peñas? Bueno, cuánta vaina. Pues hay que irnos a lo que vive el campesino diario, ¿no? El campesino está con su familia, cultiva la tierra y de eso vive. Tiene sus hijos y trabaja para poder tener al menos lo que necesita para su subsistencia, pero también para otras necesidades. Partimos de ese punto para decir que el campesino, por ejemplo, lo que usted decía, los productos, entonces a veces el campesino para sacar los productos no tiene las vías, entonces la administración debe enfocarse en las vías. Hay muchas vías de Girón que están en un estado pues lamentable, eso lo dicen cada uno de los líderes del campo. O sea, lo primero, el campesino necesita sacar el producto, no tiene vías. El campesino saca sus productos, pero también con los insumos que él necesita, pues están muy caros. Entonces, qué sé yo, una libra de X o Y producto puede valer 1.000 pesos, pero todos los insumos gastan 1.500, entonces ahí va perdiendo 500 pesos. De entrada. De entrada, entonces cuando llega a venderlos, pues el que se los compra muy bajo precio y va perdiendo, entonces más le favorece a él botarlo que venderlo. Y ese no solamente es acá, es en toda Colombia, pero estamos hablando de Girón. Las vías son una cosa muy importante y generar como esa forma. Antes había un sitio en donde los campesinos iban a Girón
ahí está situado, y pasando el puente Lenguer, que ahí quedaba, era sobre todo el tabaco, que en ese tiempo Girón también, ahorita ha disminuido, pero hay otros productos también son importantes. Entonces le falta que hayan oportunidades del campesino, lleve sus productos, arreglo las vías, no le ponemos, lo ideal sería que estuvieran pavimentadas, pero bueno, aunque al sea menos una cuneta, una cuchillada, una cuchilladita, placas huellas, etcétera, etcétera. Con la comunidad campesina es muy unida, entonces si uno le dice, bueno, vamos a trabajar en esto y toda la cosa, ayúdenos con al menos el almuercito del obrero, entonces la comunidad puede ayudar. Entonces se siente en las vías, en vender sus productos. Y el campesino también tiene a una esposa, unos hijos, entonces necesita salud. No le estamos llevando salud como debiera. Antiguamente se tenía la figura de los promotores y los auxiliares propios del campo. Cuando yo me gradué todavía había promotores. Entonces los promotores eran personas que las alcaldías hacían convenios, algunas con la Escuela Auxiliar de Enfermería, esa que quedaba en el Hospital Universitario Ramón González Valencia. Entonces se capacitaban y vivían ahí en la vereda, los promotores. Y eran los que nos hacían toda la labor de promoción y prevención, de buscar las embarazaditas, de los niños que no se han vacunado. Entonces, cuando iba uno a la consulta, entonces ellas recogían todas esas personas y tenían el control. Entonces, que el hipertenso le tomaban la atención. Esas eran las promotoras de salud, era una figura muy importante que después quisieron entonces quitarlas para tecnificar, pero se les olvidó que no todos tienen el acceso. Y la auxiliar de enfermería que también vivía en el campo. Entonces, y los puestos de salud, se hacían brigadas más frecuentemente. Yo conocí, gracias a Dios, casi todo Girón, casi todo, no lo conocí completo, pero era la oportunidad en donde uno iba, ¿cierto? Y tenía todo el día, atendía, pero ya organizadito. Ahora no se tiene eso, o sea, se van a las brigadas, pero muy escasas, y desde hace mucho tiempo nosotros, desde la institución hospitalaria, pues desde el sindicato hemos trabajado para que eso se dé, pero lastimosamente pues no. Entonces, a veces no se anuncian las brigadas, a veces dicen, no podemos ir hoy. Y entonces los campesinos tienen su horario, pero lo programan y no van. Entonces, yo creo que debe reforzarse vías, los componentes, los insumos, pero también la venta. En Girón, la Asociación Campesina, de Usuarios Campesinos, de Usuarios Campesinos de Girón. Y ahí se reunían en la bodega tabacalera. Y la salud, muy importante. Y el campesino nuestro quiere educar a sus hijos. A pesar de que él trabajó, también quiere que sus hijos no solamente trabajen, sino que sean más. Siempre uno de que papá, se eduquen, claro. Siempre uno de papá quiere que los hijos sean mejores. Todo campesino quiere que sus hijos se eduquen. Y claro que algunos no han tenido esa posibilidad, entonces, ¿cómo educar? Entonces, a veces faltan profesores en el área rural. Y a veces esas distancias, esas vías están mal, entonces el profesor no llega. Y mejorar la educación de los niños. O sea, a veces creemos que el niño solamente en la escuela que está en el barrio, ubicado en el casco urbano, puede saber inglés. ¿Por qué no hacemos que también, por ejemplo, el inglés llegue de una buena forma a los niños? O sea, ¿por qué descartamos a unos más que a otros? No, la misma educación que tiene un colegio público, eso también es otro aspecto, mejorar la educación pública, ¿sí? Que los profesores en la parte pública sean buenos. ¿Sí? Usted va a otros países y los colegios públicos son muy buenos, porque el Estado les invierte, capacita a los profesores, los está exigiendo, les paga bien y uno está contento. En Santander tenemos, gracias a Dios, no tenemos ese problema de violencia que hay en otros sitios. Santander tuvo bastantes zonas rojas. Sí, a mí me tocó una zona roja de médico, pero entonces en Santander hay muchas zonas que ya no son tan rojas y que puede el profesor irse allá. Entonces falta reforzar esa educación, las instituciones educativas, mejorarlas. Que una cancha de basquetbol o de fútbol en el barrio X o Y de Girón sea igual de buena a una cancha X o Y de fútbol. Porque los niños en la vereda, pues, ¿qué tienen? Pues tienen un sitio en donde está el bolo, que el bolo es muy bueno. A mí me gusta el bolo. Buen jugador de bolo. No, tampoco soy bueno, me gusta el bolo criollo y el bolo americano. Pero no, para el americano sí me imagino muy bueno. Entonces, pero el niño, ¿qué hace? Estudia, no hay escuelas deportivas,
una educación que es flojita. Imagínense en la pandemia cómo sufrieron esos niños. Sí. No tuvieron internet, Tiempo se atrasaron libre, mucho, total. las guías. Entonces ese niño necesita, ese joven necesita recreación. Entonces en la vereda, ¿qué resulta? Sale del colegio, no hay para jugar, no hay escuelas, y entonces ¿qué hace? El bolo. Y el bolo, al lado del bolo usted sabe que hay un tomadero. Entonces hay un billar, eso sí, fijo. Pero ¿qué otros espacios tenemos para los niños? No, ni más. Entonces unas escuelas, unos talleres de refuerzo escolar. Entonces hay muchas cosas que se hacen en el campo. Claro que le digo algo, médico. Médico, sintió el médico la pregunta de las entradas. No, a mí me molesta a todo el mundo con eso. Presidente del sindicato del hospital, ¿no? Sí, de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas, ANTOC, Girón. ANTOC, oye, ANTOC fue celebérrimo cuando estudiaba yo en la Universidad Cooperativa de Colombia. ANTOC, presidente de ANTOC. De Girón. Pero hoy Girón tiene diputado, ¿no? Claro que también tuvo a don Freddy Cáceres, que fue diputado. Y hoy tiene al doctor Mario Morales, hijo de un celebérrimo personaje que fue alcalde también. ¿Y el consejo, cómo está el consejo de Girón? Pues el consejo, yo siempre he dicho, don David, que uno de concejal lo eligió una comunidad para poder defender y mejorar los derechos de las personas y la vivencia, el desarrollo de los pueblos, de cada de los votantes. Lo que pasa es que los consejos se les olvida eso. Entonces vienen a ser parte de la coalición, y si no parte de la coalición, pues de la oposición. Entonces se preocupan mucho en eso. En eso se lo pasan todos los 4 años. Entonces se olvidan de eso. Entonces surgen problemas en donde, por ejemplo, los subsidios que tanto aquí se habló, lo que se habló en Girón, pues eso era para echarle más cabeza, ¿sí o no? O sea, yo sí tengo unos auxilios de servicios públicos, entonces yo como concejal, ¿qué hago? Pues yo miro, estudio la norma. Analiza, ¿no? Analizo, miro, bueno, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué está pasando con esto? Pero si usted está en la coalición. Sí, pero independientemente de eso, yo tengo que decirle al señor alcalde, y eso es bueno, decirle uno. Y la gente a veces piensa, es que si yo le digo al señor alcalde, entonces se pone bravo conmigo. Se delica, se molesta, Sí. se enchicha. Entonces, ese es el problema que hemos tenido. Usted decía al principio del programa, querido por muchos y odiado por otros. No, y es que hay un poco de chiflamicas, si se lo digo aquí, frenteado. Hay un alcalde que ya murió, se nos adelantó en el camino, y él algún día en una entrevista me decía, en la tormenta política, David, yo tengo allá un emisario. Oiga, un propio concejal, que venía el otro y algo decía y salía corriendo y ¡prun! Y le soplaba, llevando y trayendo. Un concejal, un colega, un compañero. Entonces, la gente no le gusta que uno diga eso. Entonces uno le dice, ¿por qué no analizan el cuento? ¿Por qué no ven? Antes de pasar rápido, yo sé que el municipio necesitaba dinero. Como concejal puedo decir, yo sé, hago la cuenta como si fuera concejal. Yo sé que el municipio necesita dinero porque, claro, tiene mucha deuda, pero yo puedo sacar el dinero de otros lados y no inclinar la balanza por el que es menos desfavorecido. Entonces, las personas, que hay mucho subsidio, pues mire a ver que tantas personas es, ¿por qué no sacamos más de esto? De otro ladito que sea menos traumático. Eso es por un cuento. Cuando vino lo del parque, usted que mencionaba algo del parque, nosotros tuvimos una reunión antes de todo eso y les dijimos, y soy también presidente de la Junta de Acción Comunal del Centro Histórico de Girón. Mejor dicho, tiene más puestos, más cargos. No, barro y trapeo también. Entonces, hicimos una reunión y yo les dije, es que esa es mucha plata para invertirle a un parque. ¿Cuánta plata? En ese tiempo era 8.000, ahora es 8.000, algo le metieron, como con 12.000 y no alcanzó la plata. ¿Cuánto se haría con eso? Dijimos, mire, Girón tiene el casco antiguo, el lado de Girón. Vamos a hacer lo del parque, porque es pero bueno, Girón tiene muchas necesidades. Vamos a enfocarnos en lo del parque por el ejemplo que estoy dando. Estábamos en el consejo y entonces nos citaron, no nos querían citar a los de la Junta. Les dijimos, mire, el parque vale tanto, pero el parque no se necesita modificarlo. No necesita esa inversión. No necesita hacer esa inversión. Que arreglar las bancas para que quede bonito, ponerle luz, no luz nueva, no, es luz a un parque de un casco antiguo que la gente va al parque de Girón porque es antiguo, porque es bonito.
Entonces, hacerle más espacio verde, echarle agüita a las maticas, conservarlo. El parquero de otra época. El parquero. El que en tiempos aquellos era el que prendía con una velita las luces del parque y desyerbaba las piedras. Pero hay otras necesidades en el casco antiguo, hay que cambiar red, ¿cierto? Hay una acción popular, por ejemplo, que dice que los cables esos que están encima, que cuando pasan las procesiones de Semana Santa, ¡pum, pum! Ahora sí ya viene el palero. No, hay que subterranizar. Eso vale 40.000 millones de pesos, ¿sí? Y están comprometidos la alcaldía, las empresas de servicios públicos y las empresas de telefonía. Entonces decíamos, bueno, el municipio necesita. Hay unas calles que cuando usted entra a Girón, las calles del casco antiguo están deterioradas. Y cuando se habla de casco antiguo, se habla de una forma de la piedra. La piedra bola de casco antiguo es la piedra que se sacaba de Girón, del Río de Oro, el antiguo Río de Oro. Entonces esa piedra estaba ubicada de una forma adecuada, en punta. Y la gente decía, no, pues eso es muy molesto. Ah, pues es que sabían, los que sabían ponían la piedra bien. Entonces, cuando se daña una parte, ponen la piedra en como se les dé la gana, ponen cemento, sí, o sea, una subterranización, una obra. La segunda obra era el arreglo de las calles. La tercera era revisar el Plan Especial de Manejo del Patrimonio, que es un documento en donde da unas directrices de cómo conservar el casco antiguo de Girón. Y eso tiene unas circunstancias, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para ayudar a las personas que tienen sus viviendas para que no modifiquen eso, ¿cierto? Arreglar, por ejemplo, monumentos muy importantes, como la famosa mansión del Fraile, ¿sí? Esa mansión del Fraile, que era de particulares, que después vino un desayunadero muy famoso, que era un elemento histórico muy importante. Ahí se quedó... Imperdible. Se quedó la vida historia, no, si no estoy mal, y me equivoco, me perdonan, Simón Bolívar, y también toda la cultura, la historia que tiene eso. Entonces el primer piso era para, por ejemplo, albergar los raspados famosos del parque, comprar la casa, arreglarla para que sea un sitio donde usted pueda entrar, se come su raspado ahí, y en el segundo piso era un museo. O sea, habían muchas obras que necesitaban muchísima inversión. Y no, se metieron con el parque. Pero ¿para qué se meten con el parque si eso es mucha plata? No necesitamos. No, pero eso lo vendieron con una idea, no lo socializaron adecuadamente, y entonces vino que sí. Bueno, después vino el acuerdo, el Ministerio de Cultura, lo llamamos muchas veces y no hizo nada. No apareció. Y volvemos a los concejales. Entonces los concejales, ¿por qué no se ponían a pensar, decirle al señor alcalde, oye, eso no metamos la plata en eso? Le metieron, lo pasaron, la alcaldía lo pasó al ministerio, el ministerio lo aprobó, una serie de irregularidades, lo pasaron a la gobernación, lo aprobaron, le metieron la plata, dañaron un montón de cosas, no alcanza la plata, el contratista abrió los separadores, todavía está pendiente muchas obras, hay muchas deficiencias en el parque. No se ha terminado, no se ha concluido. No se ha entregado. ¿Hay detalles todavía? Hay muchos detalles, inclusive hay un medio de comunicación nacional, regional acá, que sacó una entrevista con el gobernador no le quiso aceptar la obra, la alcaldía tampoco, usted se siente en una banca, están débiles en la base. Pasará lo de la estación PQP, entrará en demanda y pasarán 50 años y las cosas se intentan. Oiga, ¿qué país es este? Y no alcanzó la plata, ¿no? Y falta el atrio. Entonces, imagínense, el contratista abrió responsablemente, ya hay como 2 personas que se han lesionado porque esos daños se dejaron así, y entonces decimos, bueno, entonces las personas dicen, pero ustedes, pues que no le hacen caso a uno. Entonces ahí está el concejal. Entonces el concejal debe pensar un poquitico más en eso. Sí, yo soy de la coalición, pero si yo soy de la coalición, yo le digo, mano, eso no lo hagamos. No, ¿Sí pues me si entiende? es de la coalición con Madvera tiene acceso, es recibido, puede ayudar, puede colaborar. Yo, ¿qué días estuve en Girón? Y ahora las calles las voltearon, ahí por donde queda Sí, el hay un Consejo, cambio vial. Sí. Aparte de eso, fui desde el carrito, claro que no es como el tuyo, es un carrito viejo. Ya. No, el mío también es Entonces, de baja gama. Cuando de una vez no, que es que ya que iban a llamar la grúa y los no sé qué, que se lo iban a llevar. Y yo, pero ¿dónde quedan los parqueaderos aquí en Girón? Les preguntaba. Entonces, un señor vino y me dijo, no, es que en el casco antiguo de Girón la norma no permite que haya parqueaderos.
Y bueno, yo siempre parqueaba allá abajo, donde decían que era el lote del doctor Luis Alberto Quintero González, abajo, muy cerca de la bodega del tabaco, por ahí. Y ese día se me olvidó. Y corre, hermano, y pídale cacao a ese man. No, mano, no me perjudique. Yo vengo de Piedecuesta, imagínese. Sí, hay parqueaderos, ¿no? Hay parqueaderos en la parte de la carrera 23, el límite. O sea, Girón está, para los oyentes... Que en para el los casco oyentes, antiguo no se en el podía. casco antiguo hay un parqueadero de vehículos, hay dos cerca de la Plaza de las Nieves, hay otros bajando sobre la 30, al frente de la Casa Cural, y los otros, con muy buena capacidad, están sobre la carrera 23. Allá llegaré, pero ¿Cierto? yo no vuelvo a correr riesgos. Oiga, médico, estamos hoy con el doctor Gustavo Prada Blanco, que es médico, que es abogado, que es presidente del Sindicato de los Trabajadores del Hospital, que además es presidente de la Junta de Acción Comunal Central, Casco Antiguo de Girón. Médico, aquí en esta cámara está el doctor Mario Morales, hoy diputado, joven hijo del doctor Mario, o sea, emblemático, un personaje, fue alcalde. Incluso hay algunas obras que llevan su nombre hoy en Girón. ¿Qué decirle a este joven diputado? ¿Qué decirle? Porque pues Girón sí necesita que el diputado hoy hable por Girón. Ahí en 60 segundos porque nos cogió el tiempo ya. Listo, en 60 segundos, que su papá fue una persona que se interesó por Girón, vivió en Girón, quería mucho a Girón y quiso lo mejor para Girón. Entonces yo le diría que le ponga los ojos a Girón, que independientemente de qué es lo que le vaya a decir al alcalde y los concejales, promuevan un desarrollo, un control político y búsqueda de recursos para mejorar Girón y sobre todo para hacer un control de todas las situaciones que están pasando y que pueden ayudar a la mejora del desarrollo de Girón. Médico y abogado se compromete a venir a la tormenta política aquí, mirando la cámara. Sí, Última palabra, si ¿alguna Dios quiere ayuda? y nos permite, pues estaremos ¿Debe acá. solicitar autorización a la doctora Laura? No. No, pues pregunto para que después... No, como así son. Sí, toca decirle porque también los compromisos familiares, lo importante es la familia, ¿no? Tener Escurrió una el bulto, familia escurrió el bulto. bonito. Pero viene y me acompaña aquí. Sí, claro, si hay la oportunidad. Señor, aquí me tienes delante de ti para decirte que te amo, que sin ti mi vida no tiene sentido. Señor, hazme sin odio, sin miedo y sin envidia, alegre, sereno, firme. Concédeme sabiduría y entereza para que nadie por mi culpa derrame una sola lágrima. Dios bendiga grande y abundantemente. Salud, salud, salud para doña Teresa y don Josué, a la doctora Laura, a sus hijos y por supuesto a nuestro invitado, el médico y abogado Gustavo Prada Blanco, a todos los habitantes de Girón, de Santander y de Colombia. Y si Dios nos da permiso, en nueva oportunidad tendremos a otro invitado. Finalizando, que aquí, frente a las cámaras, el doctor Gustavo Prada Blanco se ha comprometido en acompañarnos en la tormenta política para echarle limón a la leche y sal al tinto, para que suenen relámpagos y centellas. Se ha comprometido. Amanecerá y veremos.